Bueno, buenas tardes nuevamente. Estoy aquí como de costumbre para darles la bienvenida a este nuevo curso de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es un nuevo capítulo de la saga de la fórmula de movilidad, con el doctor Daniel Pérez, un experto en este y en muchos otros temas. Así que los dejo ahora con la coordinadora y me quedo con ustedes a escuchar y aprender. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bienvenidos a todos y a todas a esta primer charla académica de seguridad social. Como dijo Héctor, esta saga de la movilidad que veníamos haciendo hasta el año pasado, y el hecho de que nos hayamos extendido un poquito en el tiempo para comenzar con estas charlas es porque no teníamos una nueva fórmula de movilidad. Recién a partir de marzo, a través de los decretos 274 y 282, podemos vislumbrar una nueva fórmula de movilidad que Pérez va a desarrollar, nos va a contar cuáles son los cambios fundamentales, el índice a utilizar, el modo en que se va a actualizar y cómo es su cálculo, más allá de hacer sus apreciaciones y perspectivas. Les recuerdo un poco el currículum del doctor Daniel Pérez. Es abogado, socio de nuestra institución, máster universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares, especialista en Derecho Tributario, en la carrera de especialización en Derecho Tributario, Facultad de Derecho de la UBA, posgrado de perfeccionamiento en Derecho Tributario, de especialización en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA, docente en Derecho y en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y docente de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral, autor de numerosas publicaciones, entre ellas una que mereció el primer premio como medalla de oro en el concurso Profesor Enrique Rey en el Congreso Tributario del año 2019. Como vemos, una vasta experiencia en lo que es derecho tributario, es nuestro especialista y al que vamos a escuchar con muchísima atención. Les aviso, antes de que el doctor comience, que el PowerPoint que el doctor nos suministró va a estar en nuestro canal de YouTube de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, donde podrán consultar el PowerPoint del doctor y además todas las actividades que estamos ofreciendo. Bueno, los dejo con la palabra del doctor y todas las preguntas que tengan para formularle las haremos al final. Adelante, doctor Pérez. Muy bien, no. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, ¿se escucha ahora bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Héctor y Silvia siempre me reciben con gran cordialidad. Obviamente, como no me van a recibir con cordialidad si es mi casa. Lo que faltaba que no me reciban con cordialidad en mi casa. Entonces, bueno, sí, con gran cordialidad y bueno, tratando de trabajar siempre en conjunto, ¿no? Sí, es verdad lo que dice Silvia, retrasamos un poco esto, porque claro, esto ya ¿sabés una cosa, Silvia? En realidad hace 3 años que lo estamos haciendo. Vos sabés que yo Así es. pensé que este es el tercer año que lo estamos haciendo. Mirá qué duración. Hemos durado en el Fíjate qué tiempo duración. como pareja Claro, hace 3 de años que movilidad. venimos haciendo esto que era, bueno, cada vez que se producía en estos casos, la fórmula de movilidad, nosotros veníamos y lo que hacíamos era darla otra vez de su metodología y, bueno, ajustarla. Inclusive, ¿te acordás que en varias oportunidades la hicimos antes de que saliera? Así es, con Y tu después, bueno, nos dimos proyección y cuenta que después siempre salía. estaba, Sí. claro, después salía y daba. Así Bueno, es. ahora, claro, retrasamos un poco porque sabíamos perfectamente que se estaba proyectando una nueva fórmula
tal Y cual. precisamente, bueno, aprovechamos la salida del decreto 274 con su complementario 282, como bien dijo la doctora Zaino. Entonces, bueno, ahora lo traemos, lo ponemos en el escenario a la nueva fórmula de movilidad. Yo ahora ya estoy en un momento filosófico en donde la palabra movilidad ya no me está gustando, sobre todo en lo que es la fórmula. Ahora después le voy a decir por qué, digamos, ¿no? La movilidad Muy ya no me está gustando y después vamos a ver al final, vamos a hacer metodológicamente lo siguiente. Vamos a ir explicando la fórmula o vamos a ir explicando el mecanismo nuevo, el nuevo método de movilidad. Vamos a desarrollarlo esto situación con cada uno de los componentes y después que terminemos el tema de la explicación de la fórmula y lo que está pasando y lo que puede pasar con la fórmula, abro un panel de, digamos, disquisiciones filosóficas sobre el tema, apoyada con números y demás. Pero va a ser muy interesante lo que vamos a tratar de trabajar en circunstancias de decir, bueno, a partir de ahora realmente cuál es el futuro. Así que lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a ir, si Dios quiere, ahí está. sí. Vamos a ir desarrollando la cosa. Lo primero que vamos a desarrollar es, y esto es así claramente, en realidad la fórmula de la 27609 todavía no murió. Precisamente uno de los grandes temas con la fórmula de 27609 es que se aplicó en el mes de marzo, y ahora vamos a ver cómo se aplicó, y se va a aplicar en junio. Lo que vamos a tener son periodos de transición y se va a dejar de aplicar a partir de julio. Con lo cual ya sabemos que tenemos. Esta fórmula no desapareció, sigue vigente, se aplicó en marzo y se va a aplicar en junio, o sea, en los dos periodos comprendidos a partir de la misma 27609. Así que esto es muy importante. Entonces, lo primero que vamos a ver es la aplicación de la fórmula en el mes de marzo, la movilidad que dio de marzo. Y acá vamos a empezar con las películas. Acá vamos a decir, Houston, we have a problem. Vieron que estaba el tema de Apolo 13 y todo empieza cuando uno de los astronautas dice, tenemos un problema. Después el problema fue tremendo, digamos, ¿no? Pero bueno, no sé si es tremendo, pero tenemos un problema. Como bien decíamos, ahora que lo vamos a recorrer es cómo fue la aplicación de la habitual que conocíamos, la fórmula habitual de la 27609, que la vamos a recordar otra vez, no en toda su extensión, pero la vamos a recordar. ¿Qué ajuste de movilidad o qué porcentaje de movilidad dio para el mes de mayo? Y acá está el tema, el primer tema. Como siempre yo anticipé los cálculos y en este caso, como pasado en muy pocas oportunidades, a mí me da distinto al porcentaje otorgado. En general, yo diría, Está teniendo problemas técnicos, doctor Pérez, en cuanto a su audio. Vamos a ver si lo puede solucionar. Ya desde el comienzo que estábamos, que entraba y salía. A ver. A ver si no. Ahí creo que se fue para volver a entrar.
A ver si entra. Les pedimos disculpas, pero estas son cuestiones técnicas, falta de suficiente señal, que es algo que nos excede. Ahí está. Ahí está accediendo a la sala. No, ahí está. Perdonen, pero hoy es que estoy con tema de inestabilidad Sí, en la les conexión. comentaba, Perdonen, pero les a ver, voy a comentaba. compartir otra vez. Bueno, bueno, Ahí está. estaba por acá, estaba acá. Sí, Bueno, ahí. entonces decía que primero voy a exponer cómo Sí, dio, en mi caso, y cuánto dio a nivel estatal, o sea, a partir de la publicación del índice de movilidad de marzo. Yo, por supuesto, hice los cálculos, acá los resumí los cálculos, siempre nos recordamos que esta fórmula tiene dos variables, ¿eh? Tiene la variable de lo que es la recaudación con la variable de lo que es el índice salarial, uno u otro. Bueno, acá yo estoy exponiendo sensiblemente o sencillamente, siempre es comparación para atrás, en este caso comparación 2022-2023 de recaudación. Y después el índice salarial. Ahora vamos a ver cómo se compone la fórmula. Siempre acuérdense que la segunda parte, lo que se llama el índice salarial, se compara o RIPTE o índice salarial y se otorga el mayor. Esto siempre es los periodos de marzo, junio y septiembre, y diciembre se agrega una variable comparativa, pero los 3 meses más sencillos, digamos, las 3 ondas más sencillas, son las primeras 3, marzo, junio y septiembre. En este caso, el índice medido por el periodo correspondiente septiembre-diciembre de 2023, ya sabemos perfectamente que esto siempre va para atrás. Este es uno de los temas que vino a interponer el decreto 274. Siempre toma de atrás. A ver, es bastante razonable que siempre tome hacia atrás, porque cuando estoy haciendo el cálculo no tengo el mes anterior. En general, todos los índices, sean los salariales, sean los de carácter económico, nunca están disponibles en el momento en que yo estoy haciendo el cálculo. Entonces, siempre hay un rezago de tiempo, siempre tengo que ir para atrás. Obviamente, cuanto más para atrás voy, más descoloco la situación presente, obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos transcurriendo abril, todavía no sabemos cuál va a ser el índice de abril, ni se sabe en marzo siquiera. Entonces, siempre hay un rezago de tiempo producto de que los índices no están disponibles en el momento que yo tengo que practicar el ajuste. Esto es para todos los índices. Ahora, cuanto más voy atrás, más le dibujo la realidad presente. En el caso del RIPTE de septiembre-diciembre, dio muy parecido el índice de salarios y el INDEC. Bueno, la fórmula es esta, conocida por ustedes. La mitad con el incremento de la recaudación de ANSES de cada uno de los tributos que ustedes ya los conocen porque los repetimos reiteradamente, más el 50% de la variable salarial. Que en este caso tomamos índice de salarios porque era un centavo, digamos, un centésimo más, 28,61. La evolución de la recaudación al 50% y después se saca la raíz cuarta, más el 50%, a mí me dio 29,10. Es más, yo había hecho un primer cálculo, me había dado 30 porque yo había supuesto diciembre porque no lo tenía, pero a mí, con la misma metodología, me dio 29,10. La diferencia para mí de la aplicación de marzo da 2%. Fue 27,18 el que se otorgó y a mí me da 29,10. Yo lo revisé 4 veces y como saben ustedes que han visto estas clases,
siempre me dio bien. La misma metodología utilizada por mí siempre me dio bien. Me llama poderosamente la atención que justo la diferencia sea 2%. Porque la diferencia es prácticamente 2%. Es decir, entonces para mí este es el primer toque del arma. A mí me está dando más. A mí marzo me da más. ¿Y cómo? Después, todo lo que vamos a ver es sobre la base marzo. Para mí empezamos mal. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que lo que hice es correcto. Y a mí me da 29.10 y se otorgó 27.18. Realmente, obviamente, habría que ver, o sea, ir al cálculo del Estado para ver, el cálculo estatal para ver la comparación. Pero este es el primer toque de alarma para mí. A mí me da 29.10. Y, por supuesto, sabemos que en la mayoría de las oportunidades, ahí me dio casi exactamente igual con determinados centésimos, un par de centésimos, producto fundamentalmente de la cantidad de decimales, digamos, ¿no? Pero acá me da 2%. Igual a mí me preocupó esta situación. Entonces, primer tema, la aplicación de la fórmula de la 27.609 para el mes de marzo, que dio 27.18 para el cálculo del Estado contra 29.10 que me dio a mí. Yo tengo para mí que arrancamos con un 2% menos en el cálculo de marzo. Bien, perfecto. Ahora viene lo que va a pasar, o sea, lo que ya está pasando, ya está abril en marcha, y lo que va a pasar abril, mayo, junio y después de julio. Entonces vamos a desarrollar cuál va a ser la nueva fórmula, cómo es la nueva fórmula que ya digo, de alguna forma ya está funcionando, a medias, como vamos a ver ahora, pero está funcionando. ¿Cuáles son las pautas de la nueva movilidad? Los saberes se van a actualizar en forma mensual. Acuérdense que ahora son trimestrales. Marzo, junio, septiembre y diciembre. En forma mensual. ¿Por qué índice? El más sencillo y el que en general está mucho más disponible y más rápidamente, que es IPC, Índice de Precios al Consumidor. ¿Dónde lo buscan? El IPC lo buscan en INDEC. O sea, es absolutamente público. El IPC es complejo de leer porque tiene zonificación, se hace por zonas, porque en realidad las situaciones de consumo no son iguales en el NOA que en el sur, que en el AMBA, como se le llama ahora. Entonces, hay uno que es nacional, el que se usa es el nivel general nacional. Entonces, ustedes entran, tengan en cuenta que hay uno nacional y hay uno zonal. El promedio es el nacional, pero el IPC sí tiene la particularidad de que es absolutamente público y se puede extraer fácilmente de la página INDEC. ¿Cómo es la fórmula? Simple. La variación mensual del IPC que dice T-2, quiere decir de donde estoy parado 2 meses para atrás. O sea, si yo estoy actualizando cuando actualice julio, voy a tener el índice de mayo. Siempre es 2 para atrás. ¿Por qué 2 para atrás? Por esto que digo de la situación temporal. Generalmente, si yo empiezo, tengo que dar la movilidad, la primera movilidad va a ser de esta fórmula, va a ser en julio. Si te la tengo que dar a fin de junio, no tengo el índice. Seguramente el de mayo el de junio no lo tengo, tengo el de mayo. Entonces, esta es la razón por la cual yo voy para atrás, porque no tengo los índices disponibles en el momento que tengo que aplicar la fórmula. Entonces, es variación mensual T-2, o sea, 2 meses para atrás en vez de 1. Bien. Importante, todo esto lo dice el decreto y yo lo voy traduciendo a lo que quiere decir. Porque el decreto dice, la aplicación de la fórmula no podrá reducir los saberes. ¿Pero cómo no podrá reducir los saberes? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que no se aplica en caso de deflación, porque puede haber deflación. Hubo años que hubo deflación, los años 90 hubo meses de deflación. ¿Qué quiere decir? Que se retrotrae el mecanismo indexatorio. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo deflación y aplico? Me disminuiría el haber, lógicamente, porque es negativo el porcentaje. Entonces, como no puede haber disminución de los haberes hacia el futuro, no se aplica la fórmula cuando da deflación.
Por supuesto que dé deflación es muy extraño en nuestro país, pero hay países que da permanentemente. Entonces, vamos a suponer en algún momento que empieza a haber deflación. No se aplica. Entonces, ¿qué se va a hacer? Esto lo digo yo metodológicamente. Se toma el último índice, con lo cual es 1, con lo cual no hay ajuste. ¿Qué quiere decir? No va a haber ajuste hacia arriba, pero tampoco hacia abajo. Se van a mantener los últimos saberes. ¿Esto por qué? Porque el 274 dice que no se puede, la aplicación de la fórmula no puede disminuir los saberes. Esto es lo que quiere decir. Y por supuesto, como ya lo anticipé, la primera vez de aplicación de la fórmula es el mes de julio de 2024. Pero claro, el mismo decreto, que esto es bastante particular y nunca pasó así, por más que, ahora vamos a ver, hay algunas situaciones, hay un periodo de transición de empalme. Porque, ¿qué pasa? En realidad, esto va a pasar que se aplicó la fórmula de la 27609 en el mes de marzo, se va a aplicar en junio, pero hay 2 meses en que no se aplica la fórmula. Y que hay lo que siempre sucedía con la 27500, con la 27546, con toda siempre el problema del empalme. ¿Cuánto voy para atrás? Y esto suscitó, como lo saben mis queridas amigas las juezas, presentaciones para generar el empalme para atrás. A ver cómo empalmamos para atrás. Bueno, acá está previsto, ya tiene observaciones, pero el empalme se va a dar, o este periodo de transición, como lo llama, durante abril, durante mayo y durante junio, porque la fórmula empieza a aplicarse en el mes de julio. Entonces vamos a ver ahora cómo se genera esta situación de los periodos de empalme previos. Entonces, sí, ya sabemos, porque lo dije y lo reitero, la fórmula 27609 no está derogada o desaparecida. Se va a seguir aplicando en junio con los mismos parámetros que siempre, tomando los valores polinómicos exactamente igual. Así que no murió la fórmula, se va a aplicar en junio. Pero claro, hay 3 meses, abril, mayo y el mismo junio, porque julio se aplica la otra, que va a haber que hacer algo, o sea, está reconociendo la posibilidad de empalmar las fórmulas entre la 27609 y el decreto 274. Entonces, ¿qué es lo primero que hace para decir, como yo voy a aplicar a partir de julio un método inflacionario puro que es IPC, reconoce el 274 los meses de abril, mayo y junio como efecto inflacionario? Entonces, hace algo, otorga algo a cuenta para que abril, mayo y junio haya compensación, en todo caso, en función de la inflación que después va a aplicar a partir de julio. Y después vamos a ver qué pasa la situación del mes de junio. Entonces, empezamos a ver qué pasa en cada mes. Entonces, ya lo provoca el decreto y dice, mira, yo te voy a generar una situación especial de transición por los meses de abril, de mayo y de junio. Y ahora te lo explico, dice en todo caso el decreto. En el mes de abril suceden todas estas cosas. Yo lo separé por mes. Todas estas cosas que yo voy a decir suceden mes por mes. Primero, lo que determina la misma ley, perdón, mala palabra, ley no, DNU, perdón por la palabra, yo estoy más acostumbrado y estoy más apegado a la ley, entonces perdón por la digresión, es un DNU. Da un incremento extraordinario de 12,5 sobre los saberes de marzo. ¿Por qué dije yo entonces que teníamos un problema con Houston? Porque a mí me da 2 más. Entonces, esto va sobre el 17-18 y a mí me da 19-20. Entonces, para mí ya tenemos un problema de arranque. Como va sobre marzo, una cosa es el 12,5 habiendo otorgado 27 y otra cosa es el 12,5 habiendo otorgado 29. Hay una diferencia muy importante, la diferencia, porque piensen que todo esto es porcentajes acumulativos. No son simples, son acumulativos. ¿Por qué le puse el asterisco? Porque la Comisión de Previsión de Diputados está haciendo reuniones que son públicas y se pueden ver, donde ya está objetando la situación de marzo. Dice, no, acá lo que hay que hacer, está diciendo la oposición,
hay que dar desde enero. O sea, ya está queriendo extender la retroactividad hacia atrás. Entonces ya están haciendo aparentemente un dictamen de comisión de previsión de diputados. Yo estuve viendo, las sesiones son públicas, se pueden ver, donde está ya objetando que abril tenga 12,5, tendría que ser con, en todo caso, recomposición también de los meses de enero y febrero. Bien, desde enero. Esto va a generar conflictos, así que Silvia, prepárense porque va a haber pedidos de esta naturaleza si sale el dictamen de comisión de previsión respecto de que hay que ir más para atrás, que no sería 12,5, sino que tendrían que tomar en cuenta, sí, 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 Victoria decime, quiere, pero activate el audio, perdón, Victoria. Sí. ¿cómo? No, quería hacer una sola, sí, quería hacer una sola pregunta. ¿Ese 12,5 de dónde sale? De ningún lugar sale más que del decreto. O sea, Pero es un dice cálculo sobre 12,5. algo, es un No, cálculo no, sobre no, dice el algún tema 12,5 sobre los objetivo. saberes de marzo. Dice No, número 12,5, no dice cómo. No dice de dónde sale el número. Dice un incremento extraordinario de 12,5%. Nada. Habría que recomponer de dónde sale. Bien. Pero no dice el origen. Dice un incremento extraordinario de 12,5% sobre los saberes de marzo. No dice otra cosa. ¿Está claro? No dice cuál es la composición de ese 12,5. ¿Bien? ¿Está claro? Bien. eso es lo que quería saber. No dice otra cosa más que 12,5. ¿Y por qué Después, decís esto? Perdón, ¿por qué decís eso que había que algunos en lo que están buscando es tomar de enero enero? porque se Sería como supone, usar el índice de inflación, el índice del IPC, claro, sería o sea, entonces. no, ese 12,5, esperá, ese 12,5 es un incremento extraordinario porque después se da el ajuste por inflación. Ojo, entonces no confundamos. Pues yo, déjame terminar y Perfecto, yo te voy a explicar el perdón. punto. No, Entonces, perdón. en el mes de abril se otorga un 12,5 sobre los saberes de marzo, que no se dice el origen. Pero después, aparte del 12,5, porque lo que se está dando es un anticipo a partir que va a tomarse en junio de la inflación, le aplica el IPC de febrero, que es 13,2. Ese sí es IPC de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mejor de los casos, y ahora vamos a ver cómo se desarrolla, algunos saberes van a tener el 12,5 más el 13,2, que es el 27,4. ¿Se entendió? Entonces, como yo parto de un número 100 y le pongo 12,5 más la inflación de febrero, siempre acuérdense que son dos para atrás. Si estoy en abril, entonces marzo, febrero. Febrero 13,2 es el publicado por el INDEC, ¿de acuerdo? Entonces es 12,5, que no sabemos dónde sale, se supone que es también recuperación por inflación. Pero si nosotros vamos a analizar lo que pasó para adelante, fue mucho más, porque diciembre, enero y febrero son mucho más grandes, ¿bien? Pero ya febrero lo están dando. Entonces se supone que por eso dicen de enero, porque se está otorgando febrero al 13,2, pero 12,5 no se identifica claramente dónde es. Pero lo cierto es que va a haber haberes que van a estar ajustados en el mes de abril al 27,40. Pero acá faltaba una parte, porque esto es evaluación pura de la movilidad. Faltaba el tema de los bonos o ayudas o refuerzos. Y esto no estaba en el 274. El 274 no tenía ninguna mención a los refuerzos o ayudas. Todo lo que había era un decreto 268 anterior que hablaba de lo que significaba el refuerzo de 70.000. Pero claro, el refuerzo de 70.000, ¿sobre qué? Porque acá ya para el mes de abril me estaba dando el 27,40. Entonces, ¿qué hizo el decreto 282 que ahora viene a continuación? Modificó los mínimos o topes para el mes de abril para otorgar el bono. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno,
yo modifico los mínimos, en vez de ser 141, que era el mínimo del 268, y a esos le corresponde el total, esa ayuda total, hasta los 171.283, la ayuda es de 70.000. Y el segundo tope, la ayuda será igual a la cantidad necesaria para llegar a los 241. ¿Qué hizo el 282? Actualizó los topes del 268. Ahí se le cortó otra vez. No, a ver. A ver, ahí dale. No, Ahí sí. no se me cortó. Yo lo estoy viendo, ¿eh? Ah, perfecto. ¿Qué digo? Otra vez. Entonces, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Entonces, lo que hizo el 282, actualizó los topes mínimos. Uno de 141 lo llevó a 171.283 y el otro, que era de 204, lo llevó a 241. ¿Esto qué quiere decir? Actualizó los topes mínimos y máximos del 268, adecuándolos al 274 que tenía para abril, el 12,5 más el 13,2. Entonces, ¿qué hizo? Esos valores del 268 los actualizó. Al primer valor, al que ahora es 171, le aplicó el 27,40 del anterior, o sea, respetó lo que daba el 274, que es el 2,5 más el 13,2. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces dijo, bueno, lo que yo tenía como tope mínimo de 268 para otorgar los 70.000, lo actualizo en función de lo que me dice el 274 para el mes de abril. Y yo decía, bueno, entonces el segundo tope lo va a actualizar igual. No lo actualizó igual. El segundo tope, este que es de 2,41, lo actualizó en un 18%. ¿Qué quiere decir? Que acható la pirámide. Entonces, lo cierto es que para el mes de abril, aparte de lo que vimos, que se otorga el 12,5 incremental, más el 13,2 de inflación de febrero, el bono de hasta 70.000 para el primer tope de 171.283 y la suma que llegue hasta compensar hasta 241. ¿Está claro? Esto es lo que está, por eso todo es del mes de abril. El mes de abril se ajusta el 12,5 más el 13,2, se ajustan los mínimos en función de eso para otorgar 70.000. Quiere decir que va a haber personas que van a obtener los 70.000 enteros hasta los 171. ¿Bien? Por supuesto, hay una situación muy especial que por situaciones de caja, no todos cobraron todo. Hay, digamos, 2 tandas de cobro, que incluso lo cobran solamente a ver y no cobran el bono. Aparentemente, entre hoy y mañana, hay muchos que están cobrando la parte del bono. Pero lo cierto es que, en sentido general, abril tiene el 12,5 fijo, que no sabemos todavía bien de dónde sale, el 13,2 de febrero, más el bono de 70.000 de acuerdo a esos parámetros. ¿Está claro? Eso es abril. La diferencia de los topes entre 171 y 241 para otorgar los 70 tienen una diferencia del 41%. En el anterior concepto del 268 la diferencia del 50%, por eso se acható la pirámide. La pirámide se acható a partir del 282. Bien, abril ya pasó, lo estamos transitando abril. Vamos a ver qué pasa en mayo. En mayo también le dan un adelanto de la movilidad. Siempre esta movilidad se va a comparar en el último mes de aplicación, que es el mes de junio, la 27.609. Un adelanto de la movilidad correspondiente a marzo. Acá ya lo tenemos marzo. ¿Cuánto es? 11%. Con lo cual ya sabemos que los haberes del mes de mayo van a tener un ajuste por movilidad como anticipo de lo que va a pasar en junio del 11%. Lo que hizo entonces ahora la resolución 97 del 2024 que salió publicada anteayer, lo que estableció fue el haber mínimo garantizado, entre otras cosas, también la CUAM, todo lo que siempre se genera a partir de esa resolución, el 190.141, el haber mínimo garantizado, y el máximo vigente, 1.279.000.
Y mi pregunta, todavía no lo sabemos. ¿Y qué va a pasar con las ayudas económicas? Le pongo ayudas económicas porque así lo dice el 268 y el 282. Antes le decían refuerzo, le llamaron bono, le llamaron de todas las mismas formas, ya no saben cómo llamarle. Ahora le llaman ayuda económica. ¿Bien? Entonces yo pregunto, ¿y las ayudas económicas de mayo? Y no sabemos todavía. Las únicas que tenemos son las de abril, que son 70.000. Seguramente va a haber ayudas económicas en mayo, porque la secuencia va a dar que vamos a tener que llegar a junio para la recapitalización de la fórmula y después julio, que va a ser IPC solo. ¿Bien? Entonces, en el mes de mayo, un 11%, ya se establece el mínimo garantizado y las ayudas económicas de mayo todavía no las conocemos. Llegamos a junio. Junio, como ya lo dije, es la última aplicación de la 27609. Lo que se va a calcular como se calculaba siempre y como la calculaba yo. La primer parte del binomio recaudación, con los métodos y tributos que ustedes ya conocen. La segunda va a ser también el índice salarial, el que dé mayor, y se va a aplicar la fórmula de la 27609 como siempre. Y obviamente lo que va a haber en ese momento se va a tomar también, se va a otorgar también en ese momento de junio un incremento, como se otorgó el 13.2, como se otorgó el 11 del mes de abril, que obviamente no lo tenemos disponible, todavía no lo conocemos. Entonces, los 3 meses, abril, mayo y junio, tienen un anticipo de la inflación. Conocemos el 13,2, conocemos el 11, obviamente no conocemos abril porque lo estamos transitando. ¿Cuándo se va a conocer esto? A fin de mayo. Pero se otorga en el mes de junio también un anticipo de la inflación que va a ser todavía, no se sabe cuál va a ser. Pero ahora viene lo más importante. Como yo apliqué la fórmula del 27.609 en marzo y la voy a aplicar en junio, durante abril, mayo y junio pasaron estas cosas. Se otorgaron anticipos de la inflación. El 13,2, el 11 y veremos cuánto es abril. Entonces, ahora, una vez que se produce el aumento por movilidad de la 27.609 y yo ya tengo que será a cuenta los acumulados 2,5 más 13,2 más 11 más lo que se otorga en junio, voy a comparar lo que da la fórmula de la 27.609 con lo que yo ya di anticipado. O sea, todo lo que di anticipado, no solamente inflación, porque dice todos los incrementos del punto 4 del artículo 4, que son 12,5, 13,5, 11 y lo que se otorgue en el mes de junio, que va a ser abril. Y voy a comparar los dos parámetros. El incremento por la 27.609 más lo que yo vine dando. Lo comparo. Y calculo, obviamente. Y a la fórmula de movilidad se le van a descontar los puntos acumulados que yo estuve dando. Abril, mayo y junio. Una cosa muy importante. Los incrementos acumulados del 12,5 más el 13,2 más el 11% más lo que sea abril, vamos a suponer que abril de 10, porque están diciendo que abril va a dar 10. Bueno, ese acumulado de esos 3 da como un 60%. Y dice, calculada la fórmula, se descontarán los puntos porcentuales acumulados. Pero dice, cuando dé mayor, no se lo quito. Yo creo que va a ser muy difícil que la fórmula de 27.609 dé 60. Con lo cual, yo estoy absolutamente convencido por ahora que eso que se va juntando a partir de abril, mayo y junio en los saberes como anticipo de la inflación va a quedar, va a ser cerca del 60%. Yo no sé si esto lo pensaron así, pero se va a dar así. Porque reitero, ¿cuáles son? 12,5 más 13,2 más 11 más los que sea abril, supongamos 10,
ese acumulado da como 60%. Ese 60% yo lo voy a compararlo contra lo que dé la 27.609. Si me da más, no lo descuento. Si me da menos, lo completo a lo que dice la 27.609. ¿Bien? Entonces, esa es la metodología de cálculo del mes de junio, que es el último de aplicación de la 27.609. Reitero, yo creo que los acumulados de abril, mayo y junio van a superar a la 27.609, porque acuérdense que la 27.609 es recaudación, y la particularidad que tiene, la recaudación creció menos que la inflación. Vino creciendo a menor ritmo, es decir, en términos reales se recaudó menos. Entonces, es muy posible que la 27.609 vuelva a dar algo del 30. Entonces, si da algo del 30, quedarán los incrementos de abril, mayo y junio. ¿Se entendió el mecanismo? Es un mecanismo complejo, pero entendible. Por eso yo lo reitero tanto los números para que quede claro. Entonces, aquí terminamos en junio. Se otorgaron incrementos en abril, en mayo y en junio. Se calcula 27.609 en junio. Se compara 27.609 con lo que ya me dieron y se da lo mayor. Quiere decir que al mes de junio va a quedar consolidada esta situación. Y luego se aplica a partir del mes de julio, con la base que yo ya tengo compuesta junio, se aplicará la nueva fórmula que es IPC puro. IPC puro menos 2, obviamente, ¿no? O sea, yo voy a buscar los 2 meses anteriores. Entonces, es muy posible que a partir del mes de julio, que sea inflación pura, IPC puro, con una base consolidada, con los anticipos dados en abril, mayo y junio, se esté partiendo de una cifra importante. Piensen que esos 170 mínimos, digamos, 280 mínimos, por el 60%, por el 50% por lo menos. Así que se va a partir algo de 240. Ojo, estos son todos cálculos míos. Después verificaremos si es correcto o si es incorrecto. Pero esta es la situación. A partir del mes de julio se empieza a aplicar IPC puro sobre la base de lo obtenido en el mes de junio, que va a ser con esta metodología que yo expliqué. ¿Está claro? Bien. Muy claro. Y ahora vamos a empezar a disquisiciones filosóficas. El otro día, en la charla que dio Juan Fantini en la ADAP, él planteó alguna serie de dudas que yo también tengo. Entonces, un poco retomo lo que él dijo, y a mí esto siempre me hace ruido. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los refuerzos, bonos, adelantos o ayudas económicas? ¿Qué naturaleza jurídica tienen? Yo le agregué otra cosa más. La naturaleza causal. ¿Cuál es la causa? ¿Dónde está la causa de otorgamiento? Si nosotros leemos cada uno de los decretos que otorgó el refuerzo, bono, ayuda económica o como quieran llamarle, su naturaleza causal es tratar de recomponer de alguna forma los saberes menores, tratar de no hacer perder tanto de lo que se venía perdiendo por inflación en función de cada una de las normas aplicadas y lo que venía sucediendo con los índices de inflación. Entonces, esas ayudas, refuerzos, bonos, compensaciones, la naturaleza causal es complementar, suplementar o asistir al jubilado pensionado en el deterioro de sus saberes. Con lo cual no cabe duda que hay una causa fundada en el detrimento de pérdida del poder adquisitivo del haber. Ahora, esa es naturaleza causal. ¿Qué es naturaleza jurídica? ¿Qué es ese pago? ¿Es un suplemento? ¿Es un complemento? ¿Es un accesorio? O, trayendo un poco la idea de lo que es el derecho laboral hoy inclusive sigue manejando ciertas situaciones de complemento. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo que son las convenciones colectivas, en la mayoría de los casos
los incrementos que se dan mensuales entran como no remunerativos. Y recién después de un tiempo determinado pasan al haber. Mi pregunta es, ¿cuánto hace que venimos dando refuerzos? El otro día sacamos que había 10 en el año 2023 y ya hay 4. Digamos, esto no adquiere una naturaleza de complemento que tiene la misma causalidad que el incremento por inflación. ¿No es la misma la causalidad jurídica y la causalidad en naturaleza de los otorgados? Yo, si alguno me pide, esto después le tocará a ustedes, vamos a suponer que yo voy y le pido a Silvita, en su juzgado, Silvita, yo creo que los refuerzos son parte del haber. Y entonces lo que yo te pido, Silvia querida, es que vos tengas en cuenta que el porcentaje de incremento por inflación tiene que ir sobre el total del haber y no solamente sobre el haber actualizado a partir del mecanismo de fórmula. ¿Se puede plantear eso? Y sí, se puede plantear. Sí, ¿Por de qué? hecho, en el juzgado 10, ayer entró el primer pedido. ¿Viste? Yo sabía, Juzgado por eso te 10. dije. Yo Juzgado te dije. 10. Por eso, yo sé, porque lo digo. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque hay que hacer coincidir la naturaleza jurídica de esos refuerzos. Vamos al Código Civil, si quieren. Es un accesorio, es un complemento, sigue la suerte del principal, tiene la misma naturaleza causal, en donde la posibilidad es no perder precisamente poder adquisitivo, tratar de que sea un salario, un haber digno, y sí, no cabe duda. Entonces, tendré que analizar yo si los refuerzos son parte del haber. Perdón, si me hubieran dado 1 en el año, es una cosa, pero en 2 años me dieron 14, 10 en el 2023 y 4 ahora. No hay una situación consuetudinaria. Entonces, es una cosa que se puede plantear. Yo esto lo hago como disquisición, pero ya me está diciendo Silvia que el juzgado 10 ya ha tenido que atender una situación que tiene que ver con que el haber real es el incremento por inflación, en este caso, o por la fórmula de actualización, más el refuerzo. Lo dejo para pensar. Recién ingresó ayer, ahora lo mandó Está al bien. fiscal. Bueno, Yo lo dejo para vamos a ver qué pensar, hace. ¿no? Lo Sí. dejo para pensar, Mm. como Hay, pensamiento. hay que ver entonces, cuando se piden los reajustes y hay que hacer las liquidaciones, si estas anticipos los toman como parte del haber o no, si van Claro. los descuentos. Y ahí el propio organismo tiene una conducta contradictoria. Por supuesto, por supuesto. Esto pasó en numerosas oportunidades con Ciudad de Buenos Aires, donde una cantidad enorme de complementos que eran no remuneratorios, al final la justicia le dio razón de que tenían que formar parte del haber y calcularse como porcentaje del haber otorgar. O sea, no es nuevo esto, no es una cosa nueva. En todo caso, es una cosa que tendrá que ir transitando mentalmente. Bueno, y ahora viene la parte interesante. A mí me hace ruido la palabra movilidad, porque ¿qué es movilidad? Entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué dice la doctrina, qué dice la jurisprudencia, qué dice la OIT de lo que es movilidad, desde el punto de vista conceptual jurídico, desde el punto de vista causal. Entonces por eso le puse a esta parte de la charla la movilidad desde las distintas perspectivas. Primero decir, bueno, a ver, ¿qué hace el mundo? ¿El mundo qué hace para resolver el tema de la intangibilidad, la preservación, la dignidad de los saberes? Sí, los va moviendo. Nosotros sabemos que la palabra importante en nuestra Constitución Nacional, que es nuestra piedra fundamental, dice que los saberes serán móviles. Entonces, ese concepto de movilidad, ¿qué es ese concepto de movilidad? Por eso digo, de las distintas perspectivas. Esa movilidad, de alguna forma, es analizada a través de los distintos regímenes. Esto surge de un informe muy interesante, que es el informe de la OIT de los años 2020 y 2022, que hizo un informe muy completo sobre temas laborales y de seguridad social después de la pandemia. Porque claro, las relaciones jurídicas, las relaciones laborales, las relaciones personales cambiaron después de la pandemia.
nosotros no somos los mismos. Esto no cabe duda, ni nada es lo mismo. Es un informe muy interesante que lo pueden ver en la página de la OIT, se llama Informe Especial Evolución 2020-2022, con lo cual también es reciente. Este cuadro es cómo, qué método utilizan los distintos países a través del mundo, lo que analiza son 343 regímenes, de cómo van actualizando o cómo van movilizando, si quieren, para usar la palabra movilidad, para usar serán móviles, los otros países. Hay 76 regímenes que lo hacen basado en precios, quiere decir IPC. Basado en precios es IPC, que quiere decir índice de precio al consumidor, la movilidad de los precios. 37 basado en índices salariales, como sería nuestro RIPTE, como sería muchos más que después les voy a mostrar cuando hay. Combinadas precios y salarios, 26. La nuestra, la 27609, a pesar de que no tenga IPC en la primer parte, se parece mucho al IPC. ¿Por qué? Porque todos los tributos que recogen tienen influencia en los precios. El IVA refleja el movimiento de los precios. Entonces, si bien la parte de recaudación, el problema es cuando se recauda menos que la inflación, pero lo que es la recaudación tiene efecto inflacionario, porque son los precios, y los precios están en la facturación que genera IVA. De alguna forma es combinado, pero combinado también era la anterior, que vimos que era mitad, la 426, que era mitad inflación y mitad salarios. Eso es combinado. Nosotros tuvimos combinado. Periódica no especificada es la 27609. Es periódica especificada, quiere decir no concretamente precios o no concretamente salarios. La 27609 es recaudación de ANSES con las particularidades de determinados tributos más una porción salarial. 18. Ad hoc, o sea, especial de cada régimen se hace como de alguna forma establece una normativa especial. Hay 182 que no tienen ni actualización o no tienen información. Yo diría que en muchos casos es sin información. Y aparte puse ejemplos a lo largo del mundo, qué se utiliza como fórmula de movilidad. Entonces puse todos los ejemplos. O sea, esto es lo mismo que lo anterior, pero yo busqué los países. Bélgica IPC, Canadá IPC condicionada a la sustentabilidad del sistema. Ojo que esta es una variable que nosotros no utilizamos. O sea, si el IPC hace que el sistema no sea sustentable. IPC más salarial, eso que son mixtos. Finlandia, IPC más salarial. Francia, salarial condicionado a la sustentabilidad. O sea, Alemania y Canadá tienen el complemento de sustentabilidad. IPC con topes, salarios menores, Alemania también igual, Holanda igual que Alemania, Suiza también mezcla IPC, 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 Bolivia unidad de fomento que ajusta por IPC, con lo cual es exactamente igual, es ad hoc, pero utiliza IPC. Chile, pilar básico solidario, sabemos que el régimen es totalmente distinto, con lo cual es poco comparable con nosotros, IPC, IPC y salario. Con lo cual, esto coincide con esto, que hay muchas basadas en precios y muchas basadas en salarios. La mayoría, 76 y 37, están basadas o en precios o en salarios. ¿Bien? Y esto, la demostración está acá con todos los países uno por uno. Entonces digo, bueno, si esto es así, analizando la movilidad, ¿qué es la movilidad? Digo, voy a ir a las definiciones de la jurisprudencia, solamente corte, obviamente, para tener un panorama acotado. Entonces fui a buscar lo que opinaba la Corte antes y después del 90. Pues acuérdense que con el 90 vino la ley de solidaridad, salió Chocobar, las cosas se diversificaron con la 23.928, entonces para mí hay dos periodos claramente determinados. ¿Qué decía Berkaitz? Jubilaciones y pensiones móviles, lo ven, actualiza, y decía, deben ser actualizadas permanentemente para compensar la continua desvalorización que en nuestra época experimentan los signos monetarios. Con lo cual habla de desvalorización. Pero después, en la última parte de este extracto del fallo,
habla de otro principio fundamental en materia previsional. Necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber, eso se llama tasa de sustitución, la sustitutividad. Entonces, la tasa de sustitución es importante, lo dice la Corte, siempre tiene que haber una necesaria proporcionalidad entre el haber en pasividad y el haber en actividad. Pero refiere, yo creo que acá empieza el problema. Y por eso estamos tan confundidos. Para mí una cosa es el respeto de los principios de proporcionalidad y sustitutividad y otra cosa totalmente distinta es la actualización por inflación. Para mí la actualización por inflación no responde al concepto de movilidad, responde al concepto de actualización. ¿Está claro? Eso es para Daniel Pérez y para Victoria Pérez Toñuela, que mueve la cabeza en sentido positivo, con lo cual me está dando la razón. Se confundió movilidad con actualización. Una cosa es actualizar en función de precios salarios y otra cosa es mantener una proporcionalidad, una situación, y yo le incorporo otro concepto más ahora. También Farina Tenesa, fíjense lo que dice Farina, la jubilación constituye una consecuencia de la remuneración, pero vuelve a decir al final de todo proporcionalidad entre el haber, rescata el concepto de proporcionalidad de sustitución. Ibáñez, conveniente nivel jubilatorio cuando el jubilado conserva situación patrimonial equivalente a la que había en la actividad. Lo mismo, dicho con otras palabras, dicho de otra forma, proporcionalidad, sustitutividad. La razón, dice Viso Victorio, la razón del año 85, la razón de ser de la movilidad no es que acompañe a medida que decaiga el poder adquisitivo, o sea, se ubica en una cosa más tendiente a la recuperación por inflación. Sánchez sabemos lo que dice. No es adecuado identificar la actualización monetaria con el principio de movilidad. Para mí es esto. Para mí hay una confusión entre la actualización monetaria y el principio de movilidad. A mí me gusta lo que dice Sánchez María del Carmen, ya que las variables integran la determinación del último sustentada por necesidad. Una cosa es mantener el poder adquisitivo, que se puede hacer, pero otra cosa es entender que esa manutención del poder adquisitivo a través de índice de inflación es movilidad. Me parece que ahí está el tema. Bueno, acá estamos con Badaro. La movilidad es un ajuste por inflación, no es un ajuste, sino una previsión del profundo contenido social referente a la onda sustitutiva a la plena. También Badaro lo dice claro. Una cosa es movilidad y otra cosa es actualización. Lo dice bien clarito. Y bueno, ahora vamos a ver qué dice la OIT. Porque la OIT sabemos perfectamente que tiene unos cuantos convenios suscriptos o adheridos por la República Argentina a partir de la incorporación de lo que son los convenios internacionales en el artículo 75, inciso 22. Que esto fue muy importante con la, digamos, irrupción del contenido social de los derechos internacionales en nuestra Constitución Nacional en el año 94. La OIT habla mucho más de lo que significa actualizar y dice, estas deberían ajustarse regularmente para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas hasta el fallecimiento de la persona beneficiaria. Entonces, en principio, la OIT, en sus convenios 102, 128, recomendación 31 y recomendación 202, se apega más al concepto de actualización, de mantener el poder adquisitivo. Una cosa, reitero, para mí es mantener el poder adquisitivo y otra cosa distinta es la movilidad constitucionalmente consagrada. Sigue diciendo la OIT, establecer un principio de ajuste periódico del nivel de las prestaciones en función de las variables sensibles con el nivel de ganancias o de costo de vida. Una cosa es el nivel de ganancias y otra cosa es el costo de vida. Para mí, económicamente hay una diferencia, pero se ubica mucho más dentro del concepto de actualización que del concepto de movilidad. Entonces ahora me hago las preguntas. ¿Movilidad es indexación? Yo confieso, para mí no. Para mí la actualización es precisamente eso, mantener el poder adquisitivo a partir de un número dado o a partir de un haber dado.
pero no es movilidad. ¿Qué será la movilidad? Y yo creo que cuando en el año 57 se incorporó la movilidad, todavía era muy incipiente la inflación, con lo cual para mí el concepto de movilidad no es actualización. Si hoy miramos el 75-23, que es el objeto social, que está muy relacionado con los derechos internacionales, a mí me parece que la movilidad tiene que tener un punto de vista social, es decir, lo que se llama movilidad ascendente. Quiere decir que yo tengo que participar de lo que significa el crecimiento de la economía. Por ahí, Ismael Bermúdez, en un artículo que publicó esta semana, habló de atar la movilidad al incremento del PIB. El problema es cuando el PIB no crece. Por ejemplo, en el año 2024, el FMI dijo que se va a decrecer el 2,8. Entonces, si notamos una variable absolutamente económica, obviamente puede tener esto altibajos, pues se puede crecer o se puede decrecer. Yo creo que hay que ir al concepto de movilidad social, o sea, movilidad social ascendente. Es decir, todos tenemos que tener la posibilidad de crecimiento. No importa cómo lo midamos, hay que medirlo de alguna forma. Que yo tenga que aplicar índices porque en algún momento perdí capacidad contributiva o perdí que yo lo ajuste para llevarlo a un número, pero a partir de ahí el crecimiento tiene que ser movilidad, que es movimiento social ascendente. Una definición que pongo yo. Bueno, distintas formas de establecer la movilidad y obviamente vuelvo a preguntar, ¿las formas de adelantos o refuerzos son movilidad? Esto que han preguntado. ¿Los refuerzos son movilidad? ¿Son parte de la movilidad? Y en principio causalmente parecería que sí, porque se otorgan en función de lo que significa, bueno, readecuar el haber, ayudar, le llaman ayuda. La palabra ayuda es solidaridad, con lo cual tienen un componente solidario, a pesar de que eso no se diga, tiene un componente solidario. Y bueno, esto último es, con estas reflexiones que hicimos, a mí me gustan los índices salariales como representativos de una situación social ascendente. ¿Por qué? ¿Y por qué este es el RIPTE y el índice salarial? ¿Qué tiene el RIPTE? Y el RIPTE tiene el desarrollo de lo que es la política convencional, convenciones establecidas por obreros y patronos, o por cámaras y entidades sindicales, como quieran llamarle, y esto tiene un componente de, precisamente, de acuerdo salarial, en función de pautas económicas. Esto tiene una movilidad social. Entonces, fíjense incluso que tanto el índice salarial como el RIPTE han acompañado los mecanismos inflacionarios. En el año 2023, el RIPTE y el índice salarial dieron 140%. O sea, acompañaron el proceso inflacionario. Y es un índice que refleja la actividad de sindicatos y empresas para entender variables de tipo económico. Entonces, a mí me gustan. Y fíjense, aparte, esto tiene una serie de casi 20 años, el índice de salarios y el RIPTE fueron muy acompasados. Fíjense cómo va la curva. Fíjense el salto que pega a partir del 2020, ¿no? Un salto abrupto, parece un trampolín, digamos, ¿no? Pero siempre han acompañado. Y bueno, para la última parte, si nosotros queremos pegarlo mucho más a entender que los índices salariales son motivacionales de política social, y tenemos muchos, ISBIC, índice de salarios promedios del MECON, el RIPTE, salario mínimo vital y móvil, salario promedio de empresa seleccionada, todos índices del Ministerio de Economía. Bueno, yo con esto les expuse mis ideas, le dimos un panorama a la metodología del ajuste, ya sabemos qué va a pasar o qué podía estar pasando, y aparte, bueno, una elaboración respecto de lo que significa la movilidad, la actualización, y que puede o no ser compartido, pero por lo menos son ideas que yo he elaborado. Bueno, gracias por estar presentes. Bueno, muchísimas gracias y abrimos
la parte de las preguntas. Ahí veo a la doctora Pérez Toñola. Sí, si me permitís, no, una reflexión, un comentario respecto de esto y una reflexión. Vos entenderías entonces que si todo va a marcha bien, se podría pensar que en julio estaría, diríamos, compensada la situación de las pérdidas y podríamos decir empezar de cero, para decir de alguna manera, A sin ver, perjuicio de sí, esta discusión que hay sobre exacto, si exacto, consideramos incluidos en el haber o no de exacto, los adelantos, exacto, porque exacto. hay un problema que tiene el propio organismo. El organismo, cuando liquida los retroactivos, en la oficina de liquidaciones no los tiene en cuenta, pero la parte de jurídicos cuestiona que no se tenga en cuenta esos Claro, tal adelantos cual. Esa es una como discusión normativo. distinta, sí, Es es una decir, discusión pero distinta. bueno, vos entenderías que estaría parejo. Ahora bien, dada la volatilidad de la situación en Argentina, o bien podría ser en el mundo, ¿no es mejor un índice combinado, no un índice que mantenga una sola variable? Porque vos decís, puede haber deflación. Y Sí. entonces ahí no Yo creo, habría movilidad y la sí, movilidad está yo creo que sí. garantizada. Yo creo sí que tiene, para mí tendría que ser un índice combinado. Porque si yo, vamos a suponer, si yo mezclo IPC con un índice salarial, yo estoy contemplando ahí parte del el ascendente social, que tiene que ver Claro. con, Sí, sí. bueno, las convenciones, en nuestro caso las convenciones colectivas, que siguen el mecanismo económico. Piensen que son empresas y entidades sindicales que defienden al trabajador, que se ponen de acuerdo en mecanismos de paritarias. Con lo cual hay un componente social muy importante. ¿Y el IPC a qué ayuda el IPC? Bueno, a decir, bueno, ¿cómo se está perdiendo poder adquisitivo? Para mí, el IPC solito no es movilidad. Yo eso lo dije, me definí. Pero sí se podría contemplar con un índice mixto que contemple evolución de precios y que contemple evolución de salarios. Me parece razonable que esto sea así. Aparte, por otra parte, los ejemplos del mundo nos dan la razón. Hay muchísimos de regímenes que aplican ambos componentes. Por supuesto, si Sí. nosotros fijamos los países que aplican IPC, ¿qué países son? Los que tienen 1% de inflación al año. Claro, estabilidad. Sí, esto por eso. Si tenés estabilidad, haces una pequeña corrección. ¿Por qué? Porque no cabe duda que Alemania, que Suiza, que Bélgica tienen crecimiento económico y seguramente la pauta de movilidad social se da económicamente. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, de alguna forma mantener la integridad a partir de ajustarlo, pero Suiza tiene 1% al año, entonces razonablemente eso equipara y hace partir de otra base. Entonces, a mí me parece, a mí me gustan los índices combinados. Por ejemplo, entre precios y salarios. Me parece razonable que así sea, ¿eh? Índices y salarios. Así que, bueno, Gracias. sí, estoy de acuerdo. Bueno, ¿alguien más quiere hacerle alguna pregunta al doctor o hacer algún aporte? El doctor Guisado nos avisa que se está quedando sin batería, pero que te felicita, Daniel, por tu Bueno, excelente gracias. exposición. Bueno, me felicita acá Héctor Guisado, me felicita. Sí, Claro, sí, sí, gracias. lo decía. Bueno, Bueno, ya bien, eh, gracias. no más Seguramente preguntas. nos volveremos a ver en junio. Vamos a ver ¿Eh? seguramente en junio y antes nos gustaría, en nombre de la asociación, invitarlos a la próxima charla académica que va a ser el 8 de mayo, todavía no lo hemos publicitado. Vamos a hablar sobre honorarios y su problemática en la seguridad social. Una charla académica que va a estar a cargo del doctor Juan Fantini, vocal de la Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y el doctor Guillermo Pesaresi, que es un especialista en la ley de honorarios y juez nacional en lo comercial. Así que bueno, quedan desde ya todos invitados para esa charla. Bueno, y Silvia, agradecerle al interior y también promocionar, a ver, Clara. acá Silvia. No, una pregunta que Sí. o sea, me queda una duda
creería que por todo lo que habló el doctor, que estuvo muy claro y sobre todo en los números, me vino muy bien entender cómo va a impactar todos los decretos en los meses venideros. La única duda que me queda a mí es que tenemos varios planteos y yo entiendo que hay un periodo de la 27.609 que no va a quedar compensado, o sea que nosotros, digamos, no podemos, digamos, pareciera que lo que pretenden los actores en este caso es que la base sobre la que se apliquen esos decretos sea más alta, o sea que la 27.609 durante los 4 años que se aplicó. Que tome enero, lo que quieren es que tome enero. ¿Por qué? Que tome Eso, lo que eso quieren, quería saber cuál era su idea claro, sobre esto. la idea es que tome enero, o que se contemple enero. ¿Por qué? Porque el mes de marzo, porque el mes de abril contiene ese 12,5 que no sabemos bien dónde sale, ya contiene febrero, que es 13,10. Entonces dicen, a ver, en vez de 12,5, vayamos a ver lo que dio en enero. Entonces, demos enero, que fue más alto, entonces damos enero, febrero, entonces recoge la 27.609 en el mes de junio con todos los incrementos que se fueron dando. Entonces, seguramente, no sé cómo será la cosa, porque acá empieza un tema de sustentabilidad, pero el objetivo es ese, contemplar en el ajuste de abril el mes de enero. Ese es el objetivo. Eso es lo que yo te decía, ¿de dónde salía ese 12,5? No. Porque no había una Una explicación. cosa Todo lo es demás el sí tiene una 12,5 no explicación. sale de ningún lado, digamos. Por eso, Sale de la por mente eso. brillante de alguien, nada más. Claro, Pero claro. si yo reemplazo 12,5 por enero, me da más, obviamente. Claro, no, por eso. Enero, Ahí está, dio como 20 y ahí pico. está ese desfasaje, como en todas las otras Este leyes es. que Por siempre eso, han entonces, tenido un pero desfasaje. ¿qué pasa? El único que queda desfasado es ese. El Pero único que queda Daniel, desfasado. Lo que y pasa es para que son atrás, valores muy amplios. y para atrás, Daniel, ponele, nosotros venimos con la ley 27, la 27.609, ponele desde la emergencia la 27.609, que son pocos años, pero que en principio pareciera, según los números que se presentan, que fue recesiva con respecto a la anterior. O sea, vos tenés como ponerle 3 años que Bueno, sean recesivos, si nos vamos ese para bache, atrás, si nos vamos para atrás, vas a sí, encontrar, hoy estábamos hablando con Victoria del año 2017, si vas para sí, sí. atrás vas a encontrar una cantidad que tienen que ver con los empalmes. Por lo menos, y esto coincido con Juan que el otro día lo dijo, esta tiene algo de empalme. Digamos, tiene esta situación algo de empalme. En todo caso puede estar bien o mal, pero algo de empalme tiene. Las otras no tenían empalme. Ahora, vos decís, ¿cuál sería, desde el punto de vista de actualización, el salario que tendría que ser? Y tendría que remontarme 4 o 5 años para atrás, o 8 años Bien. para atrás, no sé, y recomponer. Seguramente sería muy distinto. Ahora, Sí, yo lo que creo que no se puede comparar de ninguna forma, y a mí esas comparaciones me parecen odiosas, compararlo con el dólar. Porque el dólar es, Claro. a pesar de lo civil y comercial, dice que es moneda, es una mercancía el dólar. Entonces, comparar el dólar es lo mismo que hace muchos años, quizá algunas personas que tienen un poquito más de edad, como yo, por ejemplo, se recuerdan que siempre hubo una invocación a los productos. En un momento, como la carne aumentaba mucho, inventaron el índice descarnado, así se llamaba. ¿Qué le sacaban? Le sacaban al IPC el componente de la carne. También el otro día se habló, porque Semino lo habló, de la canasta del jubilado. Yo creo que esto es un error. ¿Por qué? Porque hay jubilados que pueden, digamos, los pasivos pueden adaptarse a una canasta tipo o no. Digamos, me parece que en materia de índices podría haber una dispersión si yo los aíslo. A mí me gusta más recomponer a partir de lo que tienen mecanismos económicos. Ahora, si yo voy para atrás y empiezo a aplicar inflación, me puede dar cualquier cosa hoy. No sé. Y en dólares, no sé también. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es es como que se esto que compone el estamos índice. hablando no es de la Argentina, es de todo el mundo. Por eso se están haciendo reformas paramétricas. La próxima decisión que se va a dar en este país, seguramente se va a dar, es la reforma del sistema previsional. Porque Ahí está, evidentemente ahí está la clave, ahí está la clave. la clave está Yo creo ahí. que
Yo creo que si la clave nosotros está ahí. seguimos, claro, si nosotros seguimos hablando de actualización o hablando de movilidad, sin hablar de recomposición del haber de inicio, y me parece que no tenemos base. Y Yo creo de que las estamos reformas usando paramétricas, pautas. Claro, estamos usando pautas de sustitución de las claro, remuneraciones de actividad cuando nuestro sistema previsional no tiene esa sustitución. Entonces por ya eso. partimos de una Entonces, base baja, claro, entonces que es me muy parece que hay que hablar difícil de cosas más. recomponer. Ahí está, Yo ese es el lo, tema. yo lo que quise dejar claro en esta charla que era de movilidad, que para mí movilidad no es solamente actualización. Actualización es actualización y movilidad para mí es otra cosa. Movilidad en todo caso, movilidad social ascendente, es otra cosa para mí. He recogido esto por mucha doctrina internacional. Pero bueno, listo. Esta es un poco la disquisición. Bueno, Bueno, listo. Gracias, doctor. Les agradezco mucho. bueno, muchas Gracias. gracias. Hasta Muchas luego. Gracias a la gente gracias. del interior que se sumó a este Zoom. Y bueno, como les dije, los esperamos a todos la próxima, el 8 de mayo, por a esta misma hora, el mismo día, mismo canal. El mismo Y en canal. Mendoza también los Sí, esperamos. en Mendoza también, que está el segundo encuentro de Justicia Federal Ah, mira. Previsional. Bueno, Sí, sí. excelente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.